El español carece del fonema fricativo labiodental sonoro, es decir, la V de toda la vida, y para saber esto no hay que ser filólogo, no hay que haber estudiado lingüística, basta con haber visto, leído, escuchado a filólogos y divulgadores lingüísticos como por ejemplo Alberto Bustos, Linguriosa, Lola Pons o yo mismo. Así y todo, hay muchísima resistencia a aceptar este hecho porque es un hecho, no existe en español el fonema fricativo labiodental sonoro. Y esta resistencia, esta obstinación es incluso bastante mayor entre los hablantes hispanoamericanos. Entonces, primera pregunta, ¿es posible que efectivamente no hagamos la distinción entre la B y la V en España, pero que sí se conserve esta distinción en los países hispanoamericanos, o al menos en algunos de ellos? Primera pregunta, legítima. Segunda pregunta, ¿estaremos los españoles, por iberocentrismo, queriendo imponer nuestra degeneración de nuestra variedad del español en la fonética de las variedades hispanoamericanas? Básicamente, ¿qué hay de todo esto? Es decir, ¿cómo es posible que, como decimos los filólogos, no exista este fonema, pero luego haya tantísima gente que afirma que sí hace la distinción entre la B y la V? Aquí tiene que haber algún error. Bueno, de esto realmente ya he hablado en otras ocasiones, y por supuesto también han hablado estos divulgadores que he mencionado antes, entonces no voy a entrar en detalles respecto a eso, pero el resumen es que en español nunca ha existido el fonema fricativo labiodental sonoro, la V, por lo que simple y llanamente y lógicamente no corresponde, no procede, no es pertinente hablar de que en España se haya perdido una cosa que nunca ha existido y de que en Hispanoamérica o en algunos países hispanoamericanos se haya conservado una cosa que nunca ha existido. Entonces, ¿por qué todavía escribimos la B y la V diferentes y no lo escribimos todo con la misma letra? Muy buena pregunta, eso es para los señores de la RAE, yo no pertenezco de momento a la RAE. Lo que sí puedo decir es que sí que existió una diferencia en la Edad Media entre el sonido de la letra B y el sonido de la letra V. Es decir, en la Edad Media efectivamente la B se pronunciaba diferente que la V. Eso sí, muy importante, no es que la B representara la B, la oclusiva bilabial sonora, y la V representara la fricativa labiodental sonora, sino que la B efectivamente sí que representaba la oclusiva bilabial sonora, pero la V no representaba lo que hemos estado diciendo, sino la fricativa bilabial sonora. Y ojo, esto era en la Edad Media y ya en la propia Edad Media se estaba perdiendo esta distinción. Es decir, que esto no es cosa de que los españoles hayamos degenerado la lengua en los últimos años ni nada de eso. Esta distinción simple y llanamente no llegó a América. Y luego, por dejarlo claro, aunque me imagino que ya ha caído por su propio peso, no hay nada de iberocentrismo aquí, no hay razones iberocentristas, nacionalistas, ni nada de eso. Y hecho ese repaso, volvemos a plantearnos, ¿por qué esa insistencia de tanta gente, normalmente hispanoamericanos, en querer distinguir, o mejor dicho, pretender distinguir, aunque luego ni las propias personas que afirman distinguir en la realidad distinguen? Y aquí un comentario curioso, pero también útil y necesario para lo que vamos a estar comentando. Acabo de decir que hay gente que está realmente convencida de que hay una diferencia y de que ellos pronuncian esa diferencia entre la B y la V, aunque luego ni ellos mismos realmente la pronuncian. Y ojo, esto no es necesariamente al menos esnovismo, ni estupidez, ni sordera, ni nada de eso. Como digo, necesariamente, hay veces que sí lo es. ¿Y por qué digo eso? Porque incluso los gramáticos desde la antigüedad, desde los gramáticos romanos, los gramáticos medievales, etc., básicamente hacían lo mismo, y estamos hablando de gramáticos. Lógicamente en esa época lo de gramático es un poco así sui generis, pero se entiende, ¿no? Gramático, alguien que sabe más gramática que los demás y que habla de gramática. Pues efectivamente, estos gramáticos romanos medievales hablaban de que tal cosa de su lengua era de tal forma sin que eso fuera verdad. ¿Y por qué? ¿Eran mentirosos compulsivos? No, simplemente por sugestión o por interferencia de alguna otra lengua que podemos llamar lengua modelo. En el caso de los romanos, gran parte del modelo era el griego, entonces los gramáticos romanos muchas veces decían esto en latín es así, y se sobreentiende porque es así en griego, pero no tiene nada que ver, son lenguas diferentes. Y luego los gramáticos
medievales muchas veces decían esto es así en español, cuando en la realidad no es así, y se sobreentiende que ellos pensaban que era así en español porque en italiano o en francés o incluso en el propio latín era así, pero otra vez son lenguas diferentes. Entonces, que algo se aplique a una lengua no necesariamente implica que se aplique al español. Pues bien, tras ese paréntesis, es muy frecuente que lo que nos dicen de pequeños nos influye mucho y normalmente cuando somos pequeños, alguien que es mayor, que se supone que sabe más que nosotros, nos dice una cosa, nosotros nos la creemos y nunca más la cuestionamos. E incluso si viene un experto, en este caso un filólogo, un lingüista, y nos dice, eso no es así, aún así nosotros normalmente decimos, no porque me lo dijo mi maestro hace 50 años o 60 o lo que sean. Y ojo, no estoy diciendo ni mucho menos que lo que se enseñara hace 40, 50, 60 años, incluso hace 10 años, 20 años, fueran cosas incorrectas. No estoy diciendo eso. Es de suponer que la mayoría de lo que se enseñaba antes era correcto y sigue siendo correcto. Pero en este tema concreto no se debía enseñar la diferencia entre la B y la V. Y entonces, si nuestros maestros, por la razón que sea, por esnovismo, por desinformación, porque a ellos mismos su maestro de hace 100 años se lo había explicado así, que esto por cierto pasa mucho, ¿no? Que los maestros repetimos lo que nos han dicho nuestros maestros y nuestros maestros repiten lo que les dijeron sus maestros y así prácticamente casi hasta el infinito. Total, que si nuestros maestros, a nosotros de pequeñitos, nos han enseñado, nos han insistido que hay una diferencia entre el fonema, que además se le suele poner el nombrajo, ¿no? El fonema bilabial, la B, y el fonema labiodental, la V. Y nos dicen, hay que hacer la distinción, la bilabial, la labiodental, la B, la V. Pues al final nosotros nos lo creemos. Luego vienen los filólogos, los lingüistas, nos dicen, eso no es así. Y nosotros decimos, no, estás mintiendo. Y si no, mintiendo, es que tú no sabes nada. Entonces, todo esto es un breve resumen del, vamos a llamarlo, estado de la cuestión. Ahora vamos a ver un par de comentarios que no son los únicos que he recibido a este respecto. Como estos comentarios he recibido muchísimo en toda la historia de mi carrera divulgadora, vamos a decir. Una persona decía en un vídeo en el que yo hablaba de que el español no tiene el fonema fricativo labiodental sonoro. Y esta persona decía, técnicamente sí lo tiene, o al menos yo sí lo pronuncio así, pero solo si es una BV intervocálica. Botella de forma aislada. Con B, una botella, ahí la B de botella está entre dos vocales, y transcribe una botella. Otro comentario del mismo estilo. En América Latina la V está bastante extendida, sobre todo en contextos intervocálicos. Eso de que no existe, como muchos opinan por aquí, creo que se debe a un exceso de iberocentrismo. Entonces, lo primero que vemos es que los dos comentarios tienen algo en común, y es que efectivamente comentan esto del contexto intervocálico. Entonces, ahí van por una pista templada, calentita, podríamos decir incluso legítima, pero al final se extravían en un detalle importante. Los dos hablan de contexto intervocálico, dato válido, pero ahí mismo es donde fallan, en esto de contexto fónico. Eso, si sabemos algo de fonética, ya nos tiene que estar trayendo a la cabeza contexto fónico alófonos. No necesariamente, pero sí. Entonces, este no es el momento para explicar la diferencia entre fonemas y alófonos, porque de eso también he hablado ya en el pasado. Pero sí que voy a tomar este ejemplo de la botella. Vemos que efectivamente en botella, de forma aislada, y una botella, tenemos exactamente la misma palabra y sin embargo tenemos pronunciaciones distintas dependiendo del contexto fónico. Es decir, no se trata de un fonema, que es lo que representamos con barras inclinadas, sino que se trata de un alófono y por tanto tendremos que representarlo con corchetes. Y ojo, que esto, lejos de ser un mero tecnicismo, es relevante, pero como digo, de fonemas y alófonos no voy a hablar ahora. Lo importante que hemos de notar es que el sonido en posición intervocálica es V, aproximante bilabial, y no V, fricativa labiodental, porque V no es alófono de B. Entonces, eso un poco técnico, no importa demasiado si no lo has entendido muy bien. Vuelvo a incidir en la pregunta.
es posible que sí que haya algo de alguna forma, que sí que efectivamente haya gente que pronuncie este sonido V, fricativo, labiodental, sonoro. Pues sí que algo hay, pero no lo que la gente pretende que haya. Entonces vamos a ver algunas citas de bibliografía para que luego la gente no me diga eso es porque lo dices tú. No, esto lo dice gente que sabe muchísimo más que yo y que todos los que estamos aquí. La consonante F puede pronunciarse como V, que es un sonido labiodental sonoro porque durante su realización vibran las cuerdas vocales como en la secuencia afgano pronunciada como afgano. Entonces vemos aquí que una ocasión en la que aparece este sonido V no es porque se escriba V, sino que es simplemente una pronunciación en que la F ha sonorizado por asimilación de la sonoridad de la consonante sonora siguiente, de la G, y la correspondiente sonora de la sorda F es una V. Otra cita. En inglés, el uso contrastivo de la distinción entre sorda y sonora es más sistemático que en español, dado que, además del contraste entre las dos series de oclusivas sordas PTK y sonoras BDG, el inglés tiene también dos series paralelas de fricativas sordas FZS sh y sonoras V, Z, Z, Z. Y el par de africadas sorda ch y sonora y con los mismos puntos de articulación. Y ahora viene lo importante. Lo anterior era para dar contexto. Recordemos que en español los sonidos z y v solo tienen valor alofónico. Muchas lenguas europeas tienen un contraste entre dos fricativas labiodentales, una sorda F y una sonora V. En español, V no tiene valor fonémico. Puede aparecer como alófono de B en algunas variedades y también como alófono de F en alguna palabra como afgano. Y aquí, en ninguno de los dos manuales que estoy citando, he encontrado cuáles puedan ser esas variedades en las que V pueda ser un alófono del fonema B. Y ojo, no porque yo haya ido hojeando los manuales enteros, sino que tengo las versiones digitales, entonces puedo usar el buscador. Y en este buscador no he encontrado eso, pero sí he encontrado esta otra cosa. En Chile está bastante extendida una pronunciación labiodental aproximante V o fricativa V del fonema B en contextos de espirantización independientemente de la ortografía como B o como V. Y ojo, muy importante aquí esta última parte, independientemente de la ortografía como B o como V, es decir, que no importa cómo se escriba, porque la letra B y la letra V representan siempre el mismo fonema y luego ya ese fonema, dependiendo del contexto fónico, dependiendo de la historia que sea, puede pronunciarse de diferentes formas. Pero ojo, muy importante eso. Independientemente de la ortografía como B o como V, por ejemplo, cabeza. Quizá el alófono fricativo sea más común después de S aspirada o elidida, la boca. En Lima, la pronunciación como labiodental V se da entre grupos instruidos en situaciones formales y solo en los momentos de autocontrol del discurso. Traducción en pronunciación afectada, pedante, artificiosa. En el norte de Uruguay, en la zona fronteriza con el Brasil, aparecen realizaciones oclusivas del fonema B y de D intervocálicas como en dedo o abajo, así como algunas articulaciones labiodentales como en vaca, que también pueden oírse en Chile en palabras como árbol o grupos sintácticos como el burro. Y aquí vemos otra vez que en estos ejemplos la pronunciación como V labiodental efectivamente puede ocurrir, pero es independiente de la grafía. Es decir, que básicamente que es, podemos decir, aleatorio. Entonces, yo sé que este vídeo quizá ha sido un poco técnico, hemos estado hablando de fonemas, de alófonos, de contextos fónicos. Por supuesto, es muy importante saberse la diferencia entre fonemas y alófonos y también entre sonidos en general y letras, porque de lo contrario no podemos entender todo esto que he estado diciendo de que se pronuncia independientemente de la grafía, de la ortografía, de si es con B o con V, como hemos visto, por ejemplo, en este último, valga la redundancia, ejemplo. De que independientemente de que fuera vaca, que se escribe con V, o que fuera burro, que se escribe con B, bueno, pues en principio deberían pronunciarse de forma diferente. Debería ser, si acaso, vaca y burro. Y vemos que en el propio ejemplo dice que no, vaca y burro. Lo mismo con árbol, que se escribe lógicamente con B. Entonces, básicamente eso es lo que tengo que decir sobre el tema de B y V, de si realmente se pronuncia la V en algún sitio, etcétera. Y hemos visto que, bueno, sí, efectivamente, sí que se pronuncia en algún sitio, en algún contexto, la V, pero hemos visto
que, bueno, podríamos decir que estadísticamente pronunciar V es muy poco frecuente. Antes de terminar, importante, hemos dicho, el fonema V nunca ha existido en el español. Por tanto, no es una cosa que los españoles estemos destruyendo, tampoco los hispanoamericanos lo están destruyendo. Ese sonido nunca ha existido. Y luego, para la gente, no, pues yo sí pronuncio la V siempre. Cuando se escribe V lo pronuncio con V y cuando se escribe con B lo pronuncio con B. Bueno, pues no lo sé. No sé si efectivamente y realmente pronuncias eso así. Más allá de lo que he puesto aquí de las citas de estos manuales, puede haber otras pronunciaciones de V por interferencia de hablantes bilingües en cuya otra lengua sí que se pronuncia la V diferente de la B. Pero ojo, y esto es muy importante, yo creo que esto de hecho es lo más importante de este vídeo. No hay que obsesionarse con esto de pronunciar diferente la B y la V, y desde luego no hay que creer que es más correcto distinguir, ¿vale? No, y de hecho esto es una especie de regla de la abuela que funciona casi siempre. Cada vez que hablemos de que esto es más correcto que esta otra cosa, que también es correcta pero no tanto, pues casi siempre es bulo, no tiene sustento lingüístico, ¿vale? Entonces no es más correcto distinguir la B de la V, e incluso si sois locutores, actores, narradores, cantantes, e incluso si en vuestra escuela de canto vuestro profesor os ha dicho que sí que hay que distinguir, pues no,